Ayer se celebró la primera reunión de política monetaria de la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, dejó claro el tono que va a utilizar para lo que le queda de mandato. El peligro está no en lo que dijo, sí, mantuvo el tipo de interés, eso ya lo descontaba el mercado, sino el peligro está en lo que no dijo. No quiso dar opiniones acerca de ningún mercado, no quiso opinar acerca de la cotización del dólar ni del mercado de acciones. Lo que sí reveló es que la cotización actual del oro devela la desconfianza por parte de los inversores en el sistema. Mi nombre es Eduardo Villalobos, técnico del mercado colegiado y certificado. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar esas 5 principales clases de activos: bonos, acciones, monedas, criptomonedas, y vamos a ver el oro como materia prima, a ver qué nos revela esa acción del precio, cómo el dinero institucional se está posicionando. Y vamos a utilizar como instrumento financiero los mercados de futuro. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. El primer activo que vamos a analizar es el dólar. A mi izquierda tengo un gráfico semanal y a la derecha un gráfico mensual. Tengo desplegado 3 medias móviles. La amarilla es de 13 sesiones, la azul de 50 y la verde es de 200 sesiones. Luego tenemos un volumen relativo. Esto es como aplicar un estocástico al volumen, es decir, lo que calcula es el valor del volumen con respecto a sus máximos y mínimos de las últimas 14 sesiones. Y luego está suavizado por esa misma cantidad de tiempo y la línea naranja lo vuelve a suavizar esta línea azul por 7 sesiones. Luego tenemos un RSI con su parámetro de efecto de 14 y un ATR igualmente con su parámetro igualmente de 14 sesiones. Entonces, cuando vemos este gráfico mensual, vemos ¿qué estamos viendo? Uno, bueno, que los mínimos y los máximos son ascendentes, es decir, que el índice del dólar se está moviendo en una tendencia alcista de muy largo plazo, que se está apoyando en esa media móvil de 200 sesiones. Estamos hablando de 200 meses, ¿ok? Que se ha apoyado allí una, dos y está nuevamente sirviendo de suelo una tercera vez y se está moviendo en un rango. Fíjate que ese rango está muy bien definido por el área de los 95,6 a los 96,43 y por arriba el rango está entre los 99,33 y los 100,16 aproximadamente. ¿Ok? Cuando vemos el RSI de 14 sesiones, lo que nos está confirmando es precisamente ese valor por debajo de 50 que está en una tendencia bajista en el último año. Cuando nos vamos al gráfico semanal para ver un poco más detalle del precio, de hecho puedo desplegar esa media móvil de 200 que equivale aquí aproximadamente a unas 800 sesiones. Vamos aquí a desplegarlo para que veas cómo está apoyándose, ¿ok? En esa media móvil de muy largo plazo. Vemos con mayor claridad ese movimiento lateral del precio. Entonces, fíjate que en las últimas semanas entró volumen. Este estaba prácticamente, si analizamos esto, ¿ok? Estaba más o menos a los mismos niveles. Vamos aquí un momento a decirle que no me lo extienda, ¿ok? Mm. Vamos a ponerle aquí un color clarito para que se vea. Ok, fíjate que tenemos un volumen ligeramente moviéndose a los mismos niveles y que ahorita se expandió. Ahora la pregunta es, ¿esa expansión de volumen será para alcanzar niveles más bajos del precio o será una fase de acumulación de esta moneda? Con relación al RSI, vemos que igualmente está cotizando por debajo de 50, lo que indica que en el último trimestre su tendencia ha sido bajista y de hecho lo confirma su cotización por debajo de esa media móvil tanto de 13, de 50 como de 200 sesiones. Sí, esto es muy negativo. Sin embargo, como habíamos dicho inicialmente, se está apoyando en esa media móvil de 800 sesiones que fíjate que a pesar del gran movimiento que hubo la semana anterior, fíjate que no ha sido capaz
de alcanzar niveles más bajos, que se está allí, el precio se está sosteniendo. Y pareciera que va a comenzar a incrementarse la volatilidad. De aquí vamos a migrar al gráfico diario y fíjate cómo aquí sí se aprecia muchísimo más ese volumen, ¿no? Fíjate, este volumen había sido aproximadamente lateral, se estaba moviendo de manera lateral, que ahora rompió, pero fíjate que la cotización no ha sido capaz de alcanzar niveles más altos, que a pesar del gran movimiento que hubo el pasado martes, fíjate que miércoles y hoy jueves el precio está cotizando en esos niveles de 96. Ojo, que podría, vuelvo a mi gráfico semanal, el precio ligeramente cotizar, romper esa media móvil como lo ha hecho en el pasado y mantenerse allí, conseguir allí ese suelo. Es decir, nos puede dar una falsa ruptura bajista. Así que ten mucho cuidado con ese movimiento. Entonces, mientras el precio no alcance, no consolide precios por debajo de estos 95,5, 96, no soy del todo bajista, sino más bien soy neutral, ya que se está moviendo en ese rango. Y por supuesto, las cosas irían un poco mejor cuando el precio comience a cotizar por encima de los 100,64 aproximadamente. Nuestro siguiente activo es el bono a 10 años. En el gráfico estamos viendo la cotización del precio, ¿ok? Del precio del bono a 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que en los bonos el precio y su rentabilidad son inversos. Quiere decir que si el precio está cayendo, la rentabilidad está subiendo. O viceversa. Si la rentabilidad cae, quiere decir que el precio sube. Entonces estamos viendo la cotización del precio. Cuando vemos un gráfico mensual, ¿ok? Vemos que el precio del bono se ha estabilizado. ¿Por qué? Porque sí, vino de una fuerte tendencia bajista, quiere decir que aumentó muchísimo su rendimiento, llegó a alcanzar niveles del 5%, pero fíjate ahora cómo son esos mínimos. Está haciendo mínimos crecientes y los máximos, bueno, son máximos decrecientes. Es decir, que hay una lucha ahí entre vendedores y compradores. Es decir, que somos neutrales en el largo plazo con relación al precio del bono. Ahora, cuando vamos a un gráfico semanal, sí, todo el mundo está atento es a este movimiento, ¿ok? Este movimiento de unas semanas que prácticamente el precio rompió este nivel de los 112,08 aproximadamente y que se está moviendo a la baja, cerrando por debajo de esa media móvil tanto de 50, 13 y 200 sesiones. Esto, por supuesto, es negativo para el movimiento, lo que es, o sea, es negativo para el bono y se puede traducir en la preocupación que tienen los inversores con el regreso de esa inflación. Porque ya que estamos en un año donde hay cambio de presidente de la Reserva Federal y pareciera que hay inquietudes o hay preocupaciones acerca de la independencia de este con el presidente actual. De hecho, fíjate que en la reunión de ayer hicieron muchísimas preguntas acerca de la independencia o posible independencia de la Reserva Federal como ente que se dedica a la política monetaria con relación a la parte ejecutiva. ¿Ok? Entonces, sí, en el corto plazo, vamos a decir que en el mediano plazo la cotización del bono es bajista, pero pudiera alcanzar estos niveles de 110 aproximadamente y mantenerse en ese rango consolidado. Por supuesto, su próximo suelo está a estos niveles, de los niveles de 110,13, 110,28, siendo como que el mínimo, vamos a decir, vamos a trazarlo aquí,
está en los 100, 105, 104.23, 105 aproximadamente. Cuando vemos en el corto plazo, bueno, lo que se ve, lo que se amplifica más es esa tendencia bajista que había conseguido lateralizarse hace unas semanas, pero que finalmente rompió a la baja. ¿Ok? Así que su próximo nivel sería, o su objetivo en el corto plazo sería estos 110.23 aproximadamente. Nuestro próximo activo a analizar es el oro. ¿Ok? El oro no solo ha sido el gran ganador en el 2025, sino en general los metales preciosos, oro, plata, platinum, palladium, entre otros. Fíjense que en el gráfico mensual, bueno, esto está en una perfecta tendencia alcista, consolidando cierres por encima de la media móvil de 1350 y 200 sesiones. Vemos un volumen incrementándose. Sí, el RSI está sobrecomprado, pero el precio está en tendencia, así que esto puede permanecer allí por muchísimo tiempo y está subiendo con mucha volatilidad. O sea, prácticamente no hay manera de cómo entrarle técnicamente en estos momentos al oro. Cuando vemos el gráfico semanal, ¿ok? Confirmamos. Fíjate, igualmente esa fuerte tendencia, igualmente por encima de todas sus medias móviles, pareciera que va a entrar un poco más de volumen. Fíjate que en esta fase ligera correctiva, el volumen decreció, que es como que el patrón normal en las distintas correcciones, ya sean en zigzag o laterales para efectos del RSI en niveles sobrecomprados. Por eso digo que no hay como que una señal clara de compra. Nosotros pudimos abrir una posición aproximadamente a estos niveles cuando llegó cerca de su media móvil de 13 sesiones, que equivale a 50 días. Y bueno, la posición, el objetivo era que llegara a esos máximos, superó con creces nuestro objetivo y bueno, ya subimos el stop, ya no es un stop de pérdida, es un stop de ganancia, donde lo tenemos por aquí aproximadamente a los 4.612, ¿ok? Un poco por debajo de esa media móvil de 50 días. Vamos a ver el gráfico diario. Una posible entrada aquí en el gráfico diario pudo haber sido aquí, con esta vela. Sin embargo, fíjate cómo estaban los indicadores muy sobrecomprados. Sí, el volumen estaba creciendo. Realmente no era, uy, es una entrada que era difícil de tomar, ¿no? No es una habitual que estuviésemos acostumbrados como un cruce de una media móvil, un RSI que estuviese sobrevendido en un corto plazo. Pero bueno, la realidad es que este es el activo más fuerte. Fíjate que hoy prácticamente el oro sigue confirmando esa desconfianza por parte del sistema, ¿ok? O de la vuelta de la inflación. Y que bueno, estamos esperando a ver que corrija. Este movimiento es muy parabólico. Fíjate cómo se ha alejado de su media móvil de las 13 sesiones. Así que esperamos que en un corto, digo corto, mediano plazo, haga un movimiento similar a este. ¿Ok? Fíjate cómo aquí se movió también de manera, cómo se desprendió prácticamente, se despegó de su media móvil y terminó corrigiendo. Estamos esperando a ver si nos da esa potencial corrección y esa posible entrada para incrementar nuestra posición en este activo. Antes de continuar, recuerda que este es un vídeo que hacemos meramente educativo y informativo, que no damos consejos de inversión y que debes utilizarlo como una herramienta adicional a tus propios análisis e ideas de inversión. Así que continuemos con nuestro análisis. En cuanto al mercado de acciones, fíjense que bueno, el mercado de acciones también está en una fuerte tendencia alcista, de eso no hay duda, cotizando por encima de sus medias móviles de 13 y 50 sesiones. Estoy en el gráfico mensual. Sí, está sobrecomprado en RSI, pero nuevamente como se está moviendo en tendencia, esto es positivo y puede permanecer allí por muchísimo tiempo. Cuando nos vamos al gráfico semanal, entonces aquí comenzamos a observar ciertas divergencias, ¿ok?
¿En dónde? Fíjate cómo el precio está alcanzando, sí, niveles más altos, pero fíjate que eso no viene confirmado con el volumen. El volumen está decreciendo. Esto es lo que puede interpretarse, no como que sea bajista, pero sí que el precio ya está cerca de alcanzar esos máximos, ¿ok? Y sería muy sano que tuviera una corrección. Fíjate que una corrección por lo menos a su media móvil de 50 sesiones, que equivaldría a lo de los doscientos días, es una corrección del 7%. Y a los máximos de febrero del año pasado, estamos hablando de una corrección de apenas del 12%. Y la tendencia a largo plazo permanecería intacta. Pero eso sería una corrección para que entrara muchísimo volumen, ¿ok? Y el precio pudiera alcanzar niveles muchísimo más altos. Fíjate que a niveles de RSI no vemos que hay aceleración del precio, que es lo que se llama técnicamente como momentum, que prácticamente se quedó estacionado. Es decir, que aquí hay una lucha entre compradores y vendedores y se está moviendo con baja volatilidad. Cuando vemos el gráfico diario, aquí confirmamos esa tendencia de caída del volumen. Fíjate cómo son esos máximos, son decrecientes, ¿ok? Aquí el RSI, fíjate que no ha sido capaz de superar esos niveles de, vamos a decir, aproximadamente 62. Sí, 62 confirma que se mueve en una tendencia alcista, pero, oye, mientras el precio no haga un movimiento, o sea, no corrija de manera importante, sobre todo en el gráfico semanal, que veamos correcciones cerca por lo menos de los 30 40 en el RSI para luego alcanzar niveles más altos, oye, parece difícil que él logre superar esos niveles de los 7.000 en el mercado spot, ¿ok? Recuerda que estamos viendo el mercado de futuro. Si vemos el mercado spot, vemos que ayer el precio hizo nuevos máximos, alcanzó esos niveles de los 7.000, hizo nuevos máximos históricos intradía, pero consolidó cierres por debajo, cerrando ayer en 6.978,02. ¿Ok? Entonces, estamos ahorita en una fase de mucho cuidado, una fase lateral donde el precio sí está alcanzando niveles más altos, pero sin mucha fuerza, ¿ok? Sin mucho volumen. Y esto es necesario para que el mercado pueda alcanzar esos niveles más altos, que ha retesteado múltiples veces esa media móvil de 50 sesiones. Por eso, fíjense, ¿dónde está la de 200? Sería sano esta corrección de aproximadamente, desde los niveles actuales, estamos hablando de un 6% más, ¿ok? 6, que habíamos dicho 8, pero 8 era desde los máximos históricos. Y finalmente, para el final, el plato fuerte, Bitcoin. Bitcoin es un activo que está presentando dificultades actualmente, ¿ok? Fíjate que consolidó cierres por debajo de su media móvil de 13 sesiones en un gráfico mensual. Esto equivale a la de 200 periodos y está en esta fuerte, vamos a decir, soporte de los 81 aproximadamente, 81 y 85.970. Fíjate que a efectos de RSI está alcanzando niveles neutrales, pero que todavía no cotiza por debajo de 50. Es decir, que ha corregido, pero no todavía se considera en el largo plazo que está en un mercado bajista. Ahora, en el mediano plazo, en gráficos semanales, aquí sí podemos apreciar esa consolidación entre aproximadamente, vamos a ver aquí, entre los 96.000 aproximadamente, entre los 96.000 y 97.900, y esos niveles de
que el mínimo que ha alcanzado ha sido los 80.900 aproximadamente. Entonces, mientras el Bitcoin no consolide cierres por encima de esa media móvil en este caso, de 50 sesiones semanales, que es decir, que por encima de su media móvil de 200 días, todavía no soy muy alcista en Bitcoin, ¿ok? Tampoco soy bajista porque estoy observando que se está moviendo en ese rango lateral. Sí, está por debajo de esa media móvil de 3,50, pero fíjate que allí el precio ha conseguido estabilizarse. Vamos a ver más detalle en el gráfico diario, ¿ok? Y aquí observamos cómo aquí había encontrado volumen. Yo personalmente había entrado en esta vela, sabía de los riesgos que tenía la operación por la media móvil de 200 estar por encima. Por supuesto, esperaba esto, hizo todo lo contrario, lo que habíamos dicho en un video anterior, que había roto este pequeño mínimo de corto plazo, 88.695, y yo cerré con esta vela bajista mi posición. Que pude haber puesto mi stop aquí, sí, bueno, eso va a depender de la tolerancia al riesgo de cada operador, pero yo preferí cerrar aquí y no aquí, bueno, también porque vi en este mercado de futuros, vi que el dinero comercial cambió un poco el sentimiento, pasó de mantener más posiciones largas que cortas y ahora tiene más posiciones cortas que largas. Vamos a ver en el reporte que sale el día de mañana, a ver si esto ha cambiado, pero cuando salió esto yo dije, mira, aquí ya no hay nada que hacer, no estoy acompañado con ese dinero inteligente, ese dinero inteligente después de haberse posicionado aquí a la larga cambió de opinión. Entonces, en consecuencia, igualmente cerré y ahora esperando a que nos dé una mejor señal de entrada al alza. Vamos a ver si es capaz de seguir aguantando estos niveles de precio. Si el Bitcoin llegara a cerrar por debajo de los 80.000, tampoco soy muy bajista porque fíjate que aquí se está moviendo esta media móvil de muy largo plazo, ¿ok? Que coincide, fíjate, con estos mínimos aproximadamente, donde anteriormente allí consiguió la suficiente liquidez e interés comprador para alcanzar este récord de máximos histórico que vimos el año pasado en el 2025. En conclusión, la Fed no ha movido ninguna pieza. Sin embargo, esas piezas en el tablero han cambiado. Tenemos un dólar debilitándose, unos bonos moviéndose a niveles cada vez más bajos, es decir, subiendo en rentabilidad, lo que nos indica la preocupación por parte de los inversores acerca del regreso de la inflación. Tenemos un oro alcanzando récords históricos, es decir, que hay muchos inversores moviéndose a estos activos refugio y huyendo de los activos de riesgo como las criptomonedas. Y en cuanto al mercado de acciones, parece que todavía no tiene clara la visión, ya que está mostrando cierta lateralización. Lo que hemos visto hoy no ha sido simples gráficos y líneas, ha sido el dinero digital inteligente reaccionando ante esas políticas monetarias. Porque aquí, en The Stock Pacer, damos educación e información institucional para ti, que eres un trader y un inversor individual. Así que suscríbete, dale a la campana y nos vemos en un próximo video aquí en The Stock Pacer.